Estamos de vuelta, seguimos nosotros acá, ya estamos conversando con nuestro invitado, estamos justamente con Bruno de Felipe que nos acompaña el día de hoy aquí en Piso. Jueves 13 de octubre, marcamos fecha para la gente que se pone recién en contacto con nosotros. A veces siempre es importante recordar el tema de la fecha del día. Bueno, Bruno, gracias por tu tiempo aquí en 5 Días Televisión. Bueno, muchísimas gracias, buen día y realmente un gusto poder estar de vuelta por aquí, siempre acompañando toda la labor que llevan adelante ustedes de informar sobre lo que es el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento en Paraguay y bueno, un honor para mí poder participar. Bueno, justamente veo algunas cuestiones acá. Estás como director ejecutivo de la UCOM, o sea, no sé si seguía Miembro del ahí. directorio de la Miembro, UCOM, ok. sí. También estuviste o seguí prestado ahora en tiempo en la política, creo yo, con el tema de tu campaña, pero hoy vamos a hablar un poco sobre tu experiencia en el tema de los emprendedores, emprendedurismo y todo eso. También estás, creo que ahora en pausa con el tema de la CEPI, ¿no? La asociación Sí, de... también soy miembro fundador de la CEPI y estuve como presidente durante la pandemia, así que siempre cerca de la CEPI. Simplemente para dejar un poco algunos elementos para la gente que no lo conoce todavía, a Bruno, para que sepa un poco de dónde viene. Y un gran trabajo definitivamente y con una gran exposición durante el tema de la pandemia, durante el tiempo de la pandemia, con el tema del cuidado y la protección a los emprendedores, que sufrieron mucho en la pandemia. Sí, la verdad que justamente ACEPI nació ya en el 2017 con el objetivo de hacer que sea más fácil emprender en Sí, Paraguay, pero sobre todo de defender al sector emprendedor, un correcto. sector totalmente olvidado considerando el peso que tiene en la economía y en el empleo sobre todo. 7 de cada 10 paraguayos están hoy empleados por alguna micro, pequeña o mediana empresa y eso justamente es lo que vemos como un gran valor que ofrecemos las MIPYMES y los emprendedores a la economía nacional. Siempre me gusta partir un poco de la definición. ¿Qué es ser un emprendedor? Y un emprendedor realmente es un individuo, y eso es importante distinguir, un emprendedor no es una entidad jurídica, es una persona que se ocupa de encontrar una oportunidad de mercado y ofrecer alguna solución Porque es de un problema que se tiene, de un ¿verdad? problema existente. Sí. Ahora, pero se generó una suerte de fetiche también con relación al tema del emprendedor. ¿No coincidí un poco conmigo en relación a eso? ¿A qué te referís con...? No, que más que nada una suerte de que el emprendedor, a ver, el tema de una salida en todo es volverse emprendedor, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que también analizar las capacidades. No todos nacieron para ser emprendedores, Bruno, ¿no? Es muy importante eso, ¿verdad? Hay una moda que, bueno, tiene un lado bueno, que es que hay más emprendedores y cada vez más personas que se identifican como emprendedores. Y otra realidad que es que muchas veces la gente, de alguna forma, en ese entusiasmo, se tira a la pileta y no tiene agua, Sí. ¿verdad? Y eso es algo que hay que evitar y hay que cuidar mucho. Porque se genera un daño importante también en la vida de esa persona si es que una persona no tuvo la capacidad de identificar que no había una oportunidad de negocio real. Y nosotros no somos anglosajones, o por lo menos con esa cultura del que se tropieza, tiene otra oportunidad y a partir de ahí va generando experiencia y el que llega a ser exitoso es porque tuvo 2 o 3 tropezones en la vida, ¿no? Acá nosotros tenemos un estigma en Latinoamérica, diría yo, y en Paraguay en particular, porque conocemos el caso del que fracasó ya es un... Sí, de ¿cómo hecho se llama? que el sistema financiero en Paraguay no está preparado para los fracasos, ¿verdad? De un emprendedor. Generalmente si pasa algo, digamos, donde un emprendedor no puede cumplir con sus compromisos, se vuelve una persona que llama a convocatoria de acreedores y si no a la quiebra. Una especie de paria social. Y es un paria social, realmente un desafío gigante. Y justamente en la pandemia se generó, por una cuestión externa, exógena a todos los emprendedores, una situación de alta presión hacia sus emprendimientos y muchos terminaron, digamos, sobreendeudados o con dificultades para hacer frente a esos compromisos, con el riesgo de terminar siendo catalogados como fracasados, como gente que se fue a la quiebra y después quedando con ese estigma. Entonces, ese es el desafío que tenemos también en la recuperación. Cambia un poco la mentalidad, principalmente en una generación, sobre eso que estábamos hablando, del estigma social que se le genera a una persona que no logró ese emprendimiento. Yo creo que hay un cambio importante. O sea, yo hace más de 10 años estoy, digamos, en el tema, ya con Koga, que es la incubadora que Sí. creamos hace 10 años. Este año cumplimos 10 años. Y nosotros nos íbamos a hablar a universidades hace 10 años
y le pedíamos a los alumnos que levanten la mano los que querían ser emprendedores y eso no superaba el 10%. Todos querían ser empleados de alguna multinacional o algún banco. Ese era ahora y en telecomunicaciones también era otro sector que estaban todos mirando. Hoy yo te diría que casi la mitad del aula levanta la mano cuando preguntas quién quiere ser emprendedor. Y el valor que tiene eso para una sociedad es que vos tenés muchas personas creando valor o intentando crear valor. Sí. A veces no crean, ¿verdad? Pero intentando crear valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad? Darle las herramientas y formarle a las personas que tienen mayores chances de éxito en sus emprendimientos para que sigan adelante. Cuando hablas de sociedad, estamos vinculando sector público con sector privado también, porque dentro del sector privado hay grupos que tienen un mejor perfil que pueden ayudar a esos emprendedores que están naciendo. Pero el sector público con toda una plataforma que sostenga también ese clima de emprendedurismo, ¿no? Es que definitivamente los países más exitosos con el tema del desarrollo de emprendimiento entienden al emprendimiento como un ecosistema emprendedor. Okay. O sea, vos tenés que trabajar en todos los elementos que hacen el ecosistema. Una parte del ecosistema son los emprendedores mismos, sí. La materia prima, por así decir, para desarrollar un ecosistema. Otra parte es toda la parte financiera, cómo financiás, cómo otorgás créditos, cómo otorgás capital semilla, capital de riesgo, cosas que no existían hace 10 años que hoy ya están existiendo, ¿verdad? Otra parte son las incubadoras, las aceleradoras, las universidades, su rol en el desarrollo de los emprendedores, incluso la educación media y básica, que son fundamentales también y es un problema enorme para todo en Paraguay, incluyendo a los emprendedores, porque no hay buena formación, entonces llegan con pocas herramientas los emprendedores a la universidad y después también con pocas herramientas a la batalla de emprender. Y también tenés al sector público, cómo bajás las barreras, no solamente de impuestos, pero de tiempo que toma ser formal. Sí. Porque hay muchos trámites. Estuvimos, por ejemplo, por Encarnación el fin de semana y una emprendedora que está produciendo, Itapúa, ¿verdad? Departamento productor de alimentos por donde lo mires. Sí. Bueno, ellos están desarrollando un producto que es harina de maíz deshidratada, que tiene alta duración y bueno, un montón de cosas muy positivas en Trinidad. Y no pueden lograr los trámites de aprobación de su producto porque tienen que venir hasta Asunción, tienen que esperar la fila, tienen que ver horas o días, incluso les toma eso. Y no hay caso de que se vaya y se traslade la INAN allá. En el mejor de los casos, uno tiene chance de contratar a un gestor, ¿no? El famoso gestor para hacer eso. Pero eso otra vez es costo. Y es un costo, ¿verdad? Entonces vos decís, espera un poco, esta persona está produciendo valor agregado en Trinidad, un distrito pequeño que no tiene alta industrialización, que no tiene muchos emprendimientos de un valor agregado, y le estamos poniendo una barrera. El Estado debería simplificarle la vida a ese emprendedor. Por lo menos tener una oficina regional, digamos, de la INAN en un departamento tan relevante como Itapúa. Claro. Y asegurar que ese trámite sea un trámite rápido, ¿verdad? Y que tengamos, digamos, la agilidad como Estado para poder brindarle la posibilidad de ser formal a quienes buscan ser formales, ¿verdad? Venís trabajando hace 10 años, decía, acabas de plantearnos un ejemplo que pasa en otros estamentos del Estado en esa misma intensidad de falta de criterio, burocracia, tal vez no ponerse en la piel de la persona que está viniendo a una oficina pública. ¿Mejoró algo o todavía estamos muy en los primeros cimientos? Estamos en los primeros pasos. Yo creo que nos falta mucho. Es cierto, cuando nos comparamos con Argentina y con Brasil somos increíbles porque ellos tienen muchísimas reglamentaciones y muchísimos impuestos más que nosotros, sobre todo impuestos y cargas sociales que nosotros no tenemos en ese nivel. Pero en términos de trámites, nosotros somos muy burocráticos, ¿verdad? Somos lentos y burocráticos y eso cuesta plata. Porque es cierto, no te cuesta plata que tenés que pagar, pero te cuesta tiempo. Y el tiempo, cuando en cualquier caso, muchas veces se transforma en costo, claro. ¿verdad? Entonces, yo diría que hay mejoras que tienen que ver con el uso de la tecnología, donde el Estado se animó a usar tecnología, se avanzó a pasos agigantados. El mejor caso es la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas. Sí. Esa es una ley que con ACEPI, cuando nacimos, una de nuestras misiones, uno de nuestros 3 pilares era asegurarnos de que en Paraguay uno puede abrir una empresa en 24 horas. No logramos eso, pero se logró que sean 72 horas y ahora una semana todavía. Sí. El proceso de aprobar esa ley fue súper complejo
porque hay muchos públicos que estaban en contra, muchos escribanos que no querían que se simplifique el proceso, muchos abogados que decían que no se debía hacer así, mismos funcionarios del Estado que decían, no, esto no puede ser. Finalmente se aprobó. Hoy ya hay más de 3.000, casi 3.000 EAS, Empresas por Acciones Simplificadas. Y, igual, eso no quiere decir que sea perfecto. Tomó mucho tiempo la implementación adecuada y va a seguir tomando tiempo porque hay mucha retroalimentación que se tiene que dar entre los emprendedores y el Estado para ir mejorando el proceso. Okay. Y eso es algo donde también los gremios son muy importantes porque podemos colaborar en ese proceso, ¿verdad? De hecho, con ACEPI hemos trabajado en su momento en dar una retroalimentación a quienes desarrollaban la ley EAS para que su implementación sea exitosa. Y uno de los temas que nos costó y que no habíamos previsto era, por ejemplo, la apertura de cuentas bancarias de las EAS. Claro, porque los bancos no conocían esta figura, entonces le costaba abrir las cuentas bancarias. Hoy eso ya está mejorando, pero todavía hay bancos que no abren. Vital el proceso de comunicación también y de integración de emprendedores que puedan trabajar en una red para mejorar justamente estas condiciones. Porque en muchos de los casos la presión para que ese status quo cambie viene de afuera, no viene de adentro mismo. Es que es la única forma, ese es el problema también, ¿verdad? Nos toca como emprendedores hacernos cargo de, no de quejarnos, tirar piedras y retarle al Estado porque esto y lo otro, no, de decir, miren señores, esta es una propuesta que tenemos, de esta manera nosotros podemos colaborar, nuestra intención es simplificar el emprendimiento en Paraguay, simplificar la formalización en Paraguay, para que más empresas sean formales, para que se puedan recaudar más impuestos y para que se puedan generar mejores oportunidades para nuestro país, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar hay que construir, yo creo que no sirve de nada estar simplemente atacando. Hay que destacar que con pocos recursos el Viceministerio de MIPYMES está trabajando bastante bien. Hizo un esfuerzo enorme durante la pandemia Isaac Godoy, que es el viceministro. Sí. Y hoy están abriendo centros de atención a emprendedores. Hace poco se abrió uno en Concepción, antes se abrió uno aquí en Asunción. Esos centros de atención a emprendedores son muy importantes. Hay que ver cómo termina su ejecución. Claro. Porque es difícil la parte de ejecución del Centro de Atención a Emprendedores. Como suelo decir siempre para los que también nos dedicamos al tema de proyectos de sociedad civil, desde todo lo que implica el trabajo con a veces organismos internacionales, la sostenibilidad de las cuestiones es como que el que encuentre esa solución va a ganar el premio Nobel en cierto sentido, ¿no? Porque sí, es tan difícil sostener las cosas en el tiempo, ¿no? Mira, los israelíes, que bueno, tienen mucha experiencia en el mundo del emprendimiento y de trabajar bajo mucha adversidad, tienen centros de atención a emprendedores que, donde ellos lo que hacen es contratan a grandes consultoras internacionales para que atiendan regiones del país. ¿Y cómo le pagan a esas grandes consultoras internacionales? Según resultados. No le pagan por curso, no le pagan por hora, no le pagan por talleres, no. Le pagan por emprendimientos que lograron pasar de estadio, de ser micro a pequeño, de pequeño a mediano, y eso es lo que demuestra realmente el resultado del trabajo de esas grandes consultoras que son contratadas para esas atenciones. Eso es lo que debería pasar aquí con los centros de atención al emprendedor. Debería ser, y también eventualmente, y esto ya es una reforma que hay que lograr con el SNPP, sí, hay que lograr que eso no sea simplemente, porque esos son recursos de las empresas empleadoras formales del Paraguay. SNPP y Sinafocal es plata que nosotros pagamos todos los meses al pagar IPS. Así es. Que se va a ese presupuesto. Esa plata tiene que ser implementada, ejecutada para ese sector, para el sector de empresas con empleo formal, específicamente. Y hoy eso no se ve en esa proporción, más bien son cursos y la gente llena la planilla, me fui al curso, hay gente que le ayuda, pero podría ser muchísimo más efectivo. Claro, totalmente. Y sí, es cierto eso que estás planteando. Puntualmente, un ejemplo que se trató durante la pandemia y hablábamos también, pero me gustaría un poco ver cómo está eso desde tu mirada, Fogapi. Bueno, Fogapi, yo soy realmente un entusiasta de Fogapi. Creo que Fogapi es una de las cosas que nos faltaba hace muchísimo a los emprendedores en Paraguay. Primero que nada, es un incentivo increíble a hacer una empresa formal. Porque vos, siendo una empresa formal, podés acceder a un crédito, hoy al 10%, que es una tasa increíble, y un plazo que tampoco es posible lograr en el sector comercial normal. Entonces ahí tenés un incentivo. Soy formal, tengo acceso a un crédito de baja tasa y de largo plazo. Sí. Segundo, que hablaban entre paréntesis nomás para saber un poco las experiencias que escuchaste, todavía con mucha burocracia. Bueno,
Es importante mencionar eso, ¿verdad? Durante la pandemia y cerrando la pandemia se logró otorgar 28.000 garantías Ajá. a través de bancos privados y el BNF. BNF creo que estuvo en torno a los 6.000 y el resto fueron bancos privados, ¿verdad? Entonces, hoy eso se le puso un freno de mano. Vos mirás los números de FOGAPI y ya no crece. Pero los recursos están disponibles, ¿verdad? Hay más de 200 millones de dólares en el Fondo de Garantía del Paraguay. De esos 28.000 que pidieron créditos, apenas 33 se ejecutaron sus garantías. Okay. O sea, apenas 33 no pudieron pagar y tuvieron que ejecutar la garantía. De 28.000. Lo que indica que el emprendedor cuando le da la oportunidad la honra, ¿verdad? Por lo cual nosotros creemos que hay que seguir trabajando con el sector privado. Los bancos privados tienen que ser un aliado de FOGAPI porque si no, no va a crecer, no va a seguir creciendo este instrumento. Este instrumento es un instrumento que no es de emergencia. Surgió como emergencia y se fondeó en emergencia, pero tenía que estar ya funcionando desde el 2016, cuando se aprobó la ley. Okay. Se aprobó la ley en el 2016, pero recién se implementó. ¿Cómo se trabaja la comunicación para hacer entender de que no es un fondo de emergencia, como decís, y que realmente es una herramienta de impulso y de incentivo para el sector que está empezando un emprendimiento, por ejemplo? Tenemos que hablar con todo el ecosistema emprendedor. Creo que todos ya sabemos que esto se trata de una herramienta catalizadora, digamos, del ecosistema emprendedor. Ahora, el sector financiero es fundamental, es un aliado demasiado importante en este camino, con el cual tenemos que trabajar para que vean el valor que tiene seguir desarrollando estos clientes dentro del sistema financiero. Porque, ¿qué pasa? Muchos emprendedores... ¿Conservador todavía el sector financiero? Es muy conservador nuestro sector financiero. Hay algunas excepciones, hay algunas iniciativas también dentro de algunos grandes bancos que demuestran que hay una intención de acercarse al sector MIPYME, pero creo que falta jugarse más por el sector. Es cierto, tal vez un sector que hoy en términos de volumen es mucho trabajo y poca rentabilidad, entiendo yo eso, pero también la lógica aquí es desarrollar todo un segmento de mercado. Las cooperativas en cierta manera entran a paliar eso, ¿no? Las cooperativas son muy accesibles, pero son algunas, o sea, es difícil saber nomás. Viste que a las cooperativas les falta un mayor control. Sí. No hay una seguridad con todo esto que pasó con el caso de ultranza. Uno se da cuenta de que estamos demasiado descubiertos, sobre todo en el sector cooperativo, ¿verdad? Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Obviamente el crédito le llega al asociado, entonces por ahí no se siente tanto, pero el riesgo que está asociado a una cooperativa hoy, después de todo lo que vimos, es grande, ¿verdad? Entonces, a ver, nuestro pedido al sector financiero siempre es: intenten trabajar con las pymes, no porque son buena gente y nos quieren ayudar, porque es buen negocio. Porque imagínate vos si como banco podés ayudar a una microempresa a transformarse en pequeña, a una pequeña a transformarse en mediana. O sea, ese cliente no se te va a ir más, va a trabajar contigo toda su vida. Y ese es realmente el objetivo que nosotros tenemos muchas veces cuando hablamos con el sector financiero, de mostrarles la oportunidad, la potencialidad que existe en el mercado del que se anime a desarrollar a las MIPYMES a través del crédito. Bruno, hay mucho para hablar, definitivamente siempre es muy interesante, pero en eso último que acabas de plantear también, de un poco un exhorto al sector financiero, ¿cuál sería para el Estado? Bueno, el Estado, a ver, el Estado tiene el problema de que el Congreso todos los años quiere subir el gasto público, generalmente salario, generalmente beneficio para ellos, ¿verdad? Ese es un desafío que hay que cambiar urgentemente porque si no nos fundimos. O sea, con esto que está hoy en el Congreso, directamente nos vamos al abismo, directo, sin escala, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un trabajo como ciudadanía de cambiar definitivamente ya cómo se maneja el Congreso, no puede ser. Pero el Estado necesita más recursos. No para pagar más salario, no para pagar más beneficios indebidos, no para gastos superfluos, pero para cosas reales, para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la infraestructura. Una lista interminable de cosas en las que se puede invertir. Claro. ¿De dónde vienen los fondos? Y bueno, o de impuestos o de préstamos. Préstamos ya no podemos sacar, o por lo menos no tanto como se sacó. Así es. Y impuestos no podemos subir, porque la gente no va a permitir que se suban los impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ampliar la base imponible, ¿verdad? Y para eso necesitamos formalizar.
Si nosotros no formalizamos, no hay forma de recaudar más. Sí, me sorprende mucho siempre hacer un repaso de los informes de Sebastián Hacha, de la economía subterránea que tenemos. Brutal es Si lo deseo. un día llega a, llegamos a sacar esa economía subterránea, se descalza todo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que si nosotros formalizamos aparte esa economía subterránea, yo creo que vamos a tener recursos para muchas cosas que hoy están en deuda con el país, con la ciudadanía. Y yo creo que se puede hacer eso. No es, o sea, esto no es que yo creo nomás, sino que existen casos de éxito que demuestran que se puede. Y en el fondo, ¿cuál es la mejor forma de lograr la formalización en un país como el nuestro? Para mí, generando incentivos. No solo castigos. Porque si no, lo que está pasando y lo que es más fácil para la SET es agarrar a los que ya estamos pagando impuestos y ver qué más le puedo cobrar. Claro. ¿Verdad? Reduzco la deducibilidad, veo cómo agregarle impuestos o agregarle costos a ese grupo. Pero eso no es justo, ¿verdad? Porque entonces es un castigo ser formal. Buen punto, buen punto. Tal vez la mirada debería ser de ir detrás de los que todavía no están en el sistema. Necesitamos eso, necesitamos dar incentivos para que se animen a formalizarse. ¿Tu mensaje para un emprendedor que esté viendo cuál sería? Bueno, yo creo que lo más importante es siempre trabajar colaborativamente, unir fuerzas para poder levantar nuestra voz y asegurarnos de que lleguen estos mensajes al sector público y también al sector financiero, que son dos grandes aliados de los emprendedores, pero que no nos van a escuchar si estamos dispersos y sueltos. Eso es muy cierto. Gracias, Bruno. Un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa, ya preparándonos para las 10, recibir a Samuel Acosta con Monitor Económico, y a las 11, Florencia Gismondi nos trae todo el mundo del real estate, un sector que está creciendo muchísimo también en nuestro país. A las 12 nos reencontramos de vuelta en el informativo, resumen de la primera parte del día, y por supuesto al despedirnos, como siempre les deseamos buenos días y buena suerte.